Egunon, hoy nos vamos al País Vasco. Pues hoy han venido Iñaki y Juan, que son estos chicos a los que acabáis de escuchar tocando este instrumento tan peculiar que se llama chalaparta. Y nada, chicos, pues nos gustaría saber de dónde ha salido esto. Bueno, la chalaparta hay muchas teorías de cómo nace el instrumento. A nosotros una de las que más nos gusta es que proviene del trabajo, proviene de hacer sidra en los caseríos, y se utilizaba como una forma de trabajar para que fuera mucho más ameno. Se utilizaban ejercicios rítmicos para que el trabajo no fuera demasiado pesado. Una vez que ya estaba, se secaba una de las tablas y se tocaba para decir a la gente que ya había sidra. Eso un poco pasó del trabajo a hacer una tradición que más o menos todo el mundo lo hacía porque era un ritmo más o menos accesible a todos, y fue una tradición, y a partir de ahí esa tradición fue desarrollándose y se creó un poco el instrumento musical. Qué bueno. Oye, ¿y eso que hacéis que toca uno, luego toca otro, es organizado o lo improvisáis o cómo funciona? Pues es lo que hace especial a la chalaparta, la manera en cómo se concibe el ritmo, que es, vamos, el único instrumento que yo conozco, por lo menos hasta el momento, donde el ritmo es compartido. Uno solo no puede tocar chalaparta. Entonces, pues bueno, eso te hace tener una visión muy diferente del ritmo y lo hace único. O sea, siempre tiene que ser con dos o Mínimo incluso más. 2, 3, 4. Claro, cuando estaban ahí machacando manzanas a veces eran 3, 4, pues los ritmos, si eran ternarios, pues ternarios, si eran binarios, pues binarios. Y luego eso que habéis hecho, que os movíais a lo largo de las tablas, también tiene, me imagino, algún sentido en el Sí, sonido. ahí buscamos mucho el armónico de las tablas. Estas tablas en concreto son tablas ya muy viejas, que están bastante secas, y se consigue mucho armónico dependiendo de dónde toques, si hay nudos, si no hay nudos. Entonces muchas veces tú a lo largo de las tablas vas tocando buscando esos armónicos, esa sonoridad, o esos acentos que tú le puedas dar simplemente dándole en un sitio de la tabla o en otro. Pues es que es un instrumento que te sugiere completamente el caserío, Sí, como habéis dicho, la sonoridad que tiene. Bueno, chicos, pues yo por mi parte lo que tengo que hacer es cocinar. ¿Qué me sugerís que prepare? Pues mira, veníamos pensando en eso, y hay un plato que tiene pues una similitud con lo que fue la chalaparta, una cosa un poco triste, que estuvo a punto de desaparecer. Es la zorrucutuna, es una especie de sopas de ajo con bacalao. Y eso fue un plato que estuvo a punto de desaparecer, pues bueno, por determinadas causas que yo desconozco. La chalaparta también estuvo a punto de desaparecer, y eso es una pena. Es una joya de la música, y bueno, pues por motivos tristes, ¿no? De represión contra los vascos después de la dictadura, y hubo un momento en que había muy poca gente que tocaba chalaparta.
Entonces, bueno, se ha ido recuperando, ahora actualmente lo toca bastante gente, pero vamos, ni es conocido ni lo toca tanta gente como debería ser esta joya. O sea, que estáis haciendo una labor Sí. en ese sentido de difusión que Sí. siempre está muy bien. Igual que esta sopa, que es muy desconocida. Sí. Bueno, pues ahora me explicáis en secreto cómo se hace y yo me pongo a ello, ¿vale? Perfecto. Pues Muy nada, bien. vamos a ponernos ahí. A la cocina. Empezamos quitando las semillas a 2 pimientos choriceros y poniéndolos en remojo unas 6 horas. Pasado este tiempo, quitamos la carne y los pimientos de esta manera y los reservamos. Guardamos para después un poco del agua de los pimientos. Cortamos en rodajas aproximadamente la mitad de este pan. Ponemos los ajos a freír y cuando están fritos añadimos las guindillas. Los retiramos y en el mismo aceite ponemos el bacalao a freír unos 3 minutos por cada uno de los lados. Cuando está frito quitamos la piel que, como veis, se desprende muy fácilmente. Desmigamos y retiramos también el bacalao para después. De nuevo en el mismo aceite empezamos a freír el pan. Y añadimos los pimientos, salsa de tomate, el agua que habíamos reservado antes, pimentón dulce, sal y a partir de aquí empezamos a echar agua mientras removemos. Una vez hecho esto, añadimos el bacalao, los ajos y las guindillas, ajustamos de agua si nos parece que necesita más y dejamos hervir todo junto unos 15 minutos. Para terminar, escalfamos unos huevos que dan un toque buenísimo a esta sopa. ¡Que aproveche! Bueno chicos, pues esta es la zurrucutuna. Yo la he hecho según vuestras Pues indicaciones. tiene un pintón, ¿eh? Muy Rosa hondo. Rosa hondo, muy bien. Pues Tiene un pintón. después, cuando terminemos, nos Vamos la a probarlo, comemos ¿no? entera. Fenómeno. Bueno, pues a ver, mientras me contabais la receta, me he enterado de que habéis traído otra chalaparta también, pero que es de piedra, ¿no? Esta vez. Sí, es un poco pues el desarrollo que ha tenido el instrumento, que está teniendo, vamos, porque la chalaparta de piedras es muy nueva.
Y pues bueno, la gente empezó a experimentar con materiales. Aparte de experimentar con ritmos, pues empezó a experimentar también con diferentes materiales, pues con hierros, con piedras, con pizarras y ahora lo que pasa es que ya ponían 1, 2, 3, 4, ahora ya de repente es la escala entera, se juega también de una manera más melódica, más rítmica y la verdad es que es muy bonito. Oye, y una cosa que me ha llamado la atención es que me habéis dicho que la habéis hecho vosotros. Sí. Eso es un Sí, instrumento lo hemos hecho nosotros. casero. Sí, con una radial y a encontrar la nota. Fíjate. Con paciencia Qué valientes. se llega, igual que con la sopa, con paciencia sale todo mejor. Pues yo estoy deseando iros. No sé si Y yo queréis de comer. Pues no sé si queréis contarnos algo más de la chalaparta o damos paso a escucharos lo que... Bueno, la escuchamos, ¿no? La escuchamos Vale, mejor. muy bien. Pues entonces en este caso yo ya me despido Muy bien. y nada, os dejo con ellos. Hasta el próximo. Adiós. Chao.